Nosotros desde el Colegio Médico de hace unos años se hizo una apuesta firme por poner en relieve lo que es toda la relación que existe entre el medio ambiente y la salud, tanto la salud individual como la salud colectiva. Difundir conocimiento al respecto se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales de esta nueva Junta Directiva y de las juntas directivas anteriores, ¿no? Se ha hecho una apuesta directa sobre el compromiso social, la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Hace unos días, en una conferencia que impartió Federico Fernández Ruiz Inestrosa en el Ateneo, hablaba de que la provincia de Cádiz es una de las provincias con uno de los ecosistemas más importantes y más variados que existe, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? En este sentido, el Colegio de Médicos ha desarrollado una serie de actividades en los últimos años. Firmamos un convenio con Diputación, con el área de Desarrollo Sostenible y Cooperación, en el que hemos hecho muchísimas actividades, se han editado libros, se han hecho podcasts, se han hecho un programa que se llamaba Activo en Salud, y ese programa en Activo de Salud, pues podéis citarlo y podéis entrar en la página web del colegio, en el que se ven pues muchos de los temas relacionados con el tema del medio ambiente y con el tema de la divulgación de cara a la ciudadanía. Existe un problema serio en la clase médica, y es que en la Facultad de Medicina nos enseñan a tratar enfermedades, pero muchas veces no nos enseñan a que el medio ambiente y el lugar donde desarrollamos nuestra vida tiene mucho que ver con la calidad de la vida y con las expectativas. Está demostrado que la esperanza de vida está relacionada directamente con el código postal donde vivimos. Si vivimos en una determinada zona, tenemos una garantía de años de más tiempo de vida, y si vivimos en otra, pues tenemos lógicamente un marchamo que nos dice que tenemos una vida corta y la mayor parte de las veces poco saludable. En este sentido, nosotros desde el colegio intentamos dar una divulgación tanto a la clase médica, a los colegiados y a las colegiadas, como a la ciudadanía, con respecto al medio. Hoy tenemos una estrella, o sea, una estrella, aunque está el día bastante, bastante desastrellado, como se suele decir. Contamos con Ana Villascu Salamé, es presidenta del Consejo Andaluz de la Reserva de la Biosfera. Ana, licenciada en Biología, fundamental por la Universidad de Sevilla, puso en marcha en Argentina el proyecto Divulgación, Ciencia y Diverciencia, y en el año 2006 ha coordinado jornadas internacionales de ciencias en la calle, ha presidido la Asociación Amigos de la Ciencia de Algeciras desde Algeciras, investigaciones en relación con el estudio de las macroalgas, los erizos de mar y las medusas, y tiene numerosos premios, entre ellos el Premio Laboratorio de Biología Ciencia en Acción, el J. Educator Award, Sostenibilidad Ciencia en Acción, y premios en certámenes de jóvenes investigadores de la ciudad de Algeciras. Ahora mismo es presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural de los Arcos Nocales y presidenta del Consejo Andaluz de la Reserva de la Biosfera desde junio de 2025. Es delegada para España de la Sociedad Latina para la Ciencia y la Tecnología y consejera de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Es miembro del equipo científico tecnológico de la Cátedra Cádiz de la Asociación AAC de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y colaboradora extraordinaria de la Fundación Descubre. Cuenta en su haber con numerosos premios por su labor como divulgadora científica, tanto nacionales como internacionales, y es colaboradora habitual del periódico Europa Sur, donde escribe temas relacionados con la ciencia. Si tuviéramos que definirla, yo la definiría con cuatro palabras: mujer, educación, ciencia y divulgación. Ella nos va a hablar de divulgar para conocer, el programa Hombre Biosfera y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Ana, tuya es la palabra. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí en un día tan tremendamente horroroso bueno, pues de agradecer la asistencia. Bueno, yo antes de empezar quería deciros que, como ha comentado Antonio, yo llevo ligada a la divulgación científica desde hace mucho tiempo, desde que estaba en ejercicio como docente en el Colegio María Auxiliadora de Algeciras, donde he estado siendo profesora de biología casi 40 años, y pues a través también de la Asociación de Profesores, que empezó a marchar ya hace muchos años. Yo estoy muy contenta de que el proyecto que empecé prácticamente sola en Algeciras, de divulgación científica, que es Diverciencia, ya son jornadas internacionales de ciencia en la calle, pues cumplen 20 años.
Y también cumple 20 años en el 2026 la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, a la que por circunstancias de la vida, pues ahora mismo estoy bastante ligada. Ahora después os comentaré cómo se llega a este tipo de cargos, ¿no? Que se llega de manera, bueno, pues no sé cómo explicarlo, pero verdaderamente siempre recuerdo que cuando me hicieron presidenta de la Junta Rectora de Alcornocales, me encontré una madre de una alumna en la calle y me acuerdo perfectamente del sitio en Algeciras y me paró, yo había tenido a las dos hijas y me dice, oye, presidenta, y me da así en el hombro y digo, ¿qué significa eso? Digo, para trabajar, ¿no? Que es para lo que yo me llama a mí la gente a mí me llama para trabajar. Entonces, es un defecto que tenemos las dos hermanas. Entonces, que tenemos una especie de gen de la responsabilidad que nos dejó mi madre y, vamos, lo ejercemos, no podéis imaginaros cómo, o sea, en continuo. Así que, y de lo del consejo ha llegado casi de la misma manera. Yo he dividido las charlas en varias partes. Voy a procurar ser lo más dinámica posible para que, ya que estáis aquí haciendo un, un ejercicio de voluntad tremendo con este día tan horroroso, pues lo paséis bien. Y bueno, pues no podía empezar de otra manera que, ya que estoy en este maravilloso colegio médico, que me ha gustado muchísimo las instalaciones, pues hablar del concepto de One Health. Antonio, me ha parecido muy bien la introducción que ha hecho y admiro profundamente que un colegio de médicos se preocupe de la relación del medio ambiente con la salud, porque es algo que hoy está más que comprobado. Entonces hablaremos del concepto de One Health, la vacuna de la biodiversidad, la inmunidad de paisaje, el proyecto MAP, que es básicamente, de ahí lo de divulgar para conocer. La mayoría de la gente no sabe lo que es una reserva de la biosfera, no lo conoce. Ni siquiera la gente de Algeciras, que vive en una reserva intercontinental, la única que hay en el mundo, no lo sabe tampoco. Hablaremos de las distintas reservas andaluzas, en concreto la reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo, que está en las provincias de Cádiz y Málaga, y casi de manera, bueno, pues no sé cómo calificarlo, pero voy a haceros una presentación de algo que oficialmente no está todavía presentado, así que sois unos privilegiados que vais a conocer el primer cuaderno de campo que se ha hecho de la Reserva de la Biosfera y que presentaremos, si ya no hay más problemas, el 19 de febrero en la Mancomunidad de Municipios de Algeciras. Hago este adelanto así de periodístico. En las fotos que aparecen aquí no tengo más remedio que nombrar, llamar vuestra atención sobre ese alcornocal que aparece representando al Parque de los Alcornocales. El resto de las imágenes que tenéis abajo, pues es el de la foto de la izquierda, el Parque Nacional de Talasentame en Marruecos, el Parque Nacional Sierra de Grazalema, el Parque Natural del Estrecho y la Sierra de las Nieves. Estos que veis aquí pues son parte de esa REBIN de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo. Yo he participado, me comentaba antes Antonio si conocía la sede anterior, digo, no físicamente, pero sí he sido alumna vuestra en las conferencias que habéis ido, se han ido desarrollando en el colegio anterior y acudí con gran entusiasmo a la que dio Fernando Valladares, al cual admiro profundamente. Y quería empezar con una frase de Valladares de su libro que he leído hace muy pocos días, estuve con él en la Feria del Libro de Madrid, que dice: en la biosfera hay una única salud global, el 70% de las enfermedades emergentes que nos afectan son zoonosis. Se originan en animales salvajes o domésticos y acaban saltando a la especie humana. La vacuna de la biodiversidad es la naturaleza bien conservada. Los ecosistemas funcionales bien conservados reducen los riesgos de pandemias humanas, limitan que los patógenos salten a nuevos huéspedes y amenacen a otras especies. La fragmentación y la degradación de hábitats fomentan las enfermedades infecciosas, y esto lo dice pues el Grupo de Salud de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, una entidad muy importante para todas las figuras de protección que existen, en concreto en nuestro país, pero también en
en el resto del mundo. Y tenemos ahí el típico esquema, ¿no?, de la salud relacionada entre el medio ambiente, la salud animal y la salud humana. Quería hacer un guiño también a vuestras conferencias de impacto. Yo también asistí a la de María Neira y intentando actualizar un poco el pensamiento de esta mujer, que tiene un cargo importantísimo, es directora del Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Ha habido unas jornadas que organizó la COE en Madrid y la invitaron. Y buscando un poco qué había comentado ella en aquella jornada, fueron en noviembre del 24, después de celebrarse el día One Health, que es el 3 de noviembre. Dice, One Health es un concepto que hay que aplicar en todas las políticas si queremos generar salud. Es una unidad entre la salud animal, humana y ambiental, pero reforzando sobre todo la última. Entonces creo que es importante, a ver, yo no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que esto, la ciencia lo tiene claro. Lo que tiene que haber es una uniformidad en los conceptos que tienen todas las entidades, es decir, las administraciones públicas tienen que ser conscientes de eso, de eso que ya los científicos y vosotros los médicos tenéis claro, ¿no? Y no siempre es así. En esta línea de la conferencia, pues resulta que el Instituto de Salud Carlos III, los días 27, 28 y 29 de mayo de este año, pues va a tener una jornada que se llama One Health en Acción, conectando ideas, personas y soluciones. Este congreso se consolida como un espacio de referencia nacional orientado a integrar el enfoque One Health como elemento estructural de la acción pública y la gestión de la salud integral en España. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. En último término, en esta primera parte me parece que me ha faltado una diapositiva más, que la estoy viendo aquí en este maravilloso sistema que estoy yo aquí encantada con este sistema. Los ecosistemas sanos y funcionales reducen los riesgos de desbordamiento zoonótico, es decir, el salto de patógenos entre especies, reducción de riesgos de infección de origen animal hacia terceras especies o hacia el ser humano. Me encanta este concepto, la inmunidad de paisaje frente a la inmunidad de grupo o de rebaño. Probablemente más barata os sale, ¿eh? Porque la sanidad no está para muchos trotes. Y la inmunidad de rebaño se llega a ella, entre otras cosas, por las vacunas. Entonces, más barato la inmunidad de paisaje. Es decir, si nos acercamos al medio ambiente, le vamos a salir más barato, vamos a estar menos enfermos que si no lo hacemos. Hace muy pocas semanas, en diciembre, la Organización Mundial de la Salud, me encantó las imágenes, puso en redes, en su perfil de Instagram, unas imágenes que decían naturales de igual a salud, y vemos ahí el pulmón y las ramas de un árbol, ¿no? O una judía y un riñón, o una naranja y una glándula mamaria, o una nuez y un cerebro, ¿no? Y dice, el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, el medio ambiente en el que vivimos, el cambio climático, la destrucción de hábitats naturales, la contaminación por plásticos, todo ello repercute en nuestra salud. Por tanto, defender la salud para todos, en todas partes, significa proteger a la naturaleza. O sea, es algo que se da la vuelta, ¿no? Entonces, es importante que eso, y vosotros, que en vuestras manos está la sanidad, pues lo tengamos todos claro. Antes me he despistado y a lo largo de las diapositivas vais a ir viendo ya imágenes de las distintas reservas de la biosfera andaluza. En este caso, bueno, de manera, no hay un orden, he ido metiendo imágenes de las marismas del Odiel, de la reserva, dentro de las reservas de Andalucía, es una de ellas, son 9 las reservas andaluzas, y las de esas de Sierra Morena, que me había saltado nombrar a esas dos reservas. Vamos a la segunda parte de la charla. ¿Qué es el programa MAP? Las siglas corresponden a las palabras en inglés de hombre y biosfera, y esto lo pone en marcha la UNESCO. Nos paramos un segundo para reflexionar un momento y qué es la UNESCO, ¿no? Bueno, es una agencia de la Organización de Naciones Unidas, la sede está en París y se ocupa de los temas de educación, cultura y ciencia. En los años 70 se inicia
el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. En concreto, las primeras reservas se nombran en el 74, si no me equivoco. Y la primera reserva de la biosfera en España es Sierra de Grazalema en el 77. O sea que, bueno, no solo, fue Sierra de Grazalema y Ordesa Viñamala. Esas son las dos primeras reservas que nombra este programa. ¿Cuál es realmente una cosa que no quiero olvidarme? En París, que está la sede de la UNESCO, el programa MAP hace reuniones periódicas, pero va combinando los países. Siempre son 34 países y los va alternando, ¿no? Relacionados con el programa Hombre y Biosfera. ¿Qué persigue este programa? Gestionar los espacios naturales desde un punto de vista sostenible, pero muy importante, fijaros el nombre, ¿no? Hombre y biosfera. Yo es que soy muy insistente con este tema. Muchas veces porque determinadas organizaciones, no voy a decir cuáles, son muy restrictivas con el uso del espacio natural, ¿no? Y a mí me parece bien siempre que el hombre y el desarrollo de las poblaciones que viven en esos espacios se tenga en cuenta también. Porque si el campo se queda solo, el campo se muere. Y eso lo vemos muchas veces cuando aparecen incendios en zonas que se han abandonado. Y entonces creo que eso es un punto de reflexión importante que algunas organizaciones que se consideran defensoras de la naturaleza, yo también, no lo tienen en cuenta siempre. Bueno, pues os decía, ¿no? Las personas que ocupan esos ecosistemas, tiene que haber un desarrollo social innovador, económicamente viable y que salvaguarde, vamos a ver algunos ejemplos muy, muy bonitos de este último tema, salvaguarde la cultura de la población que ocupa esos espacios. A mí eso me parece fundamental. Fijaros, he puesto aquí algunos datos que creo que son importantes. Hay en el mundo 784 reservas. Esto lo he tenido que cambiar hace muy pocas semanas, porque el dato que tenía anterior se había quedado anticuado. En 142 países. 25 son transfronterizas, es decir, es obvio, ¿no? Está entre dos países con una frontera en medio. 55 son españolas, muchas. Y 9 son andaluzas. La única en el mundo intercontinental, no transfronteriza entre dos continentes, entre Europa y África, ¿no? Andalucía, España, Marruecos. Eso sería, no bajamos a esa parte y creo que es importante. Las reservas andaluzas en cantidad de hectáreas, en número de hectáreas, superan a todas las demás de España. Solamente Castilla y León tiene 10, pero en territorio es mayor el territorio que tiene Andalucía protegido por la UNESCO. ¿Cuál es la función de una reserva? Casi lo hemos dicho antes, ¿no? Conservar la diversidad biológica y cultural. El desarrollo de la zona tiene que ser económico, sostenible, sociocultural y ambiental. Y un apoyo logístico que respalde el desarrollo a través de la investigación, el seguimiento, la educación. Totalmente obsesionada con eso, y la formación, quizás por deformación profesional, y en el primer consejo de andaluz de reservas de la biosfera se realizó en Alcornocales el 10 de junio, ahora os lo comento con más detalle, y yo en las palabras de presentación que di, una de las cosas que insistí es el desconocimiento que tiene la gente joven de esta figura. Bueno, la gente joven y los adultos, pero yo voy a referirme a la población con la que tantos años he estado, ¿no? Unida. Y no lo saben, pero que tampoco lo saben los profesores de biología, que imparten las asignaturas donde pues se saca a los alumnos, se va a ver un determinado zona del parque. Nosotros estamos entre Alcornocales y Estrecho, o sea, estamos entre dos parques naturales y me refiero a Algeciras, que es donde yo vivo, y hay un desconocimiento absoluto. Entonces, yo les comentaba estaba la consejera, estaba el director general de Espacios Protegidos, aproveché el tirón y dije, esto hay que contarlo. Y hay que contarlo, no hay que tener miedo a contarlo, que hay a veces mucho miedo en las entidades, en la administración pública, a contar las cosas, ¿no? Y entonces fui muy, muy insistente, tan insistente fui, y Concha lo sabe, que invité aquel día
a José María Montero Sandoval, que es un periodista ambiental reconocidísimo, director de Espacio Protegido y de Tierra y Mar. Y lo invité para decirle, José María, échame un cable. O sea, cuando yo hable de esto, tú tienes que ofrecerte, ayudarnos, a darnos el repositorio de Canal Sur, si hace falta, para un perfil que abramos en redes, ¿no? Todavía lo estoy intentando, todavía no lo he conseguido, pero yo soy insistente. Hay una cosa para el tema del desarrollo sostenible que me parece importante destacar y es que se le permita a las empresas normalmente pequeñas que están en las poblaciones de las reservas tener una marca que sea marca reserva de la biosfera. Bueno, pues en Andalucía no existe esa marca, pero sí existe la marca Parque Natural, ¿vale? Yo, por ejemplo, la miel que se consume en mi casa es Parque Natural de los Alcornocales, ¿vale? Y entonces esa es un plus que tiene esa empresa, que normalmente no son empresas muy grandes, que tienen que, o sea, están regidas por sostenibilidad, tienen que ser empresas artesanas, etcétera, etcétera. He puesto aquí, lo que pasa es que hay un problema con la apertura de los enlaces en la pantalla. Se me abren a mí, pero no a vosotros. Entonces, he cogido una zona de Asturias que si pudiéramos abrir ese enlace, no podéis imaginar la cantidad de pequeñas empresas que hay con marca reserva natural de Valles de Omaña y Luna. Perdón, y Asturias no, León. Entonces, desde casas rurales a pues, apicultores, carnes, o sea, hay un montón de empresas que tienen, pues esa es una cosa que también lo hemos comentado en la constitución del Consejo, dijimos, esto hay que moverlo. O sea, esto se tiene que mover desde la administración, tienen que facilitar a las empresas de la reserva que puedan tener ese plus en sus botes, en su casa rural, etcétera, porque eso da importancia al trabajo que hacen, ¿no? Y a mí me parece especialmente interesante. Bueno, desde Algeciras y desde el Parque Natural de los Alcornocales, quizá porque presido la Junta Rectora, pues tiro por ahí, hace ya varios años se celebra una feria que se llama la Feria de los Parques Naturales, que tenéis el cartel allí a la derecha, y nos encontramos con que cada año más industrias, más pequeñas empresas quieren estar allí, porque se dan a conocer y hay desde todo, desde una estupenda, siempre la ponen y siempre Concha y yo pasamos y seguimos, de embutidos, maravilloso, pero ya la edad no lo perdona y no nos permiten esas licencias y entonces pues tenemos miel, tenemos la sal maravillosa de las salinas de Istuqui, o sea que, y hay pues también artesanos que hacen pendientes de cerámica y tal, y la gente disfruta mucho y eso se llena y venden muchísimo en esos días. Entonces, eso sí lo tenemos, ¿no? Y ahí está Alcornocales, está el Estrecho también, yo creo que ese es el stand del Parque Natural del Estrecho, porque siempre aprovechamos para que también se venda, digamos, el parque, que pues me acuerdo que este año estaba un sistema de locomoción dentro del parque que son pequeños coches eléctricos, ¿no? Entonces se llama Péate un voltio, se llama la empresa, me acuerdo ahora, porque el nombre es muy sugerente, o sea, te entra ganas de pegarte el voltio, está claro. Y bueno, pues yo estaban allí, la gente pregunta, se dan a conocer y tal, y resulta, la verdad es que resulta muy bien. Y ahí está. Creo que Grazalema viene también algunas veces, pero son algunos de los parques en concreto de estos dos que pertenecen a la Revín. ¿Cómo se estructura una reserva? ¿No? Porque a priori quizás eso también echa para atrás, ¿no? Si tú escuchas la palabra reserva es igual a prohibido, ¿no? Prohibido, reserva, no, ahí no entres, no pases, no tal. Entonces, ¿realmente es así? O sea, ¿una reserva de la biosfera es algo como intocable? No. En una reserva de la biosfera se establecen distintas zonas. Entonces, la zona núcleo, esa es intocable. Es decir, ahí quién trabaja, ¿qué vemos solo? La lupa, el bosque y la lupa. Entonces, eso es solamente para investigadores, para hacer trabajos de investigación, de conservación. La zona núcleo. La zona tampón es una zona intermedia. Entonces ya ahí vemos algo de turismo, ¿vale? Seguimos viendo la lupa está todo el tiempo, investigar hay que investigar en cualquiera de las zonas, ¿no? Y en cualquiera de los ámbitos. Y también el logo de formación, educación, etcétera, también. Y después la zona de transición, pues donde se realizan las acciones que favorecen el desarrollo de las poblaciones que ocupan esa reserva, ¿no? Entonces, donde puede haber, pues, otro tipo
de iniciativas, ¿no? Bueno, como me habéis dicho que esto se va a quedar en el colegio, pues veréis que hay alguna serie de enlaces, algunos son artículos que he escrito yo en el Europa cuando me incorporo al tema del consejo, ¿no? Y bueno, pues probablemente os puedan dar más información. Las imágenes corresponden a Sierra Nevada. Ay, perdón, me he ido al... No, sí, me he ido a una. Sí. Esto creo que es interesante que lo sepamos, aunque pueda sonar farragoso así al principio, pero yo quiero compartirlo con vosotros. ¿Cómo se designa una reserva? O sea, ¿quién dice este territorio tiene que ser, evidentemente, unos territorios desde el punto de vista ecológico muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿quién lo designa? En España, las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma propone un territorio para que se convierta en reserva de la biosfera. En Andalucía, el Consejo Andaluz de Reserva de la Biosfera, este que yo ahora mismo presido, informa o propone la formulación de propuestas de nuevas reservas o de modificaciones de las ya existentes. Por ejemplo, ahora mismo hay una modificación de Doñana que han solicitado los mismos municipios. 3 municipios en concreto que quieren formar parte y están con todo el papeleo que eso supone. El Consejo Andaluz traslada esa información al Comité Español del programa MAP, del programa Hombre Biosfera. ¿Quién coordina ese Comité Español del programa MAP? El Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Paréntesis, MITECO. O sea, esta gente son el Ministerio de Transición Ecológica, una parte, ¿no?, del Ministerio. Antes de llevarlo, esa modificación o ampliación que hemos dicho, ¿no?, de una reserva, pues eso tiene, antes de llevarlo a ese comité español, tiene que pasar por el Consejo de Gestores. Cada reserva de la biosfera tiene un gestor. Si nosotros somos 9 reservas en Andalucía, pues hay 9 gestores. La mayor parte de ellas, el gestor es el director del parque natural que está en esa reserva. Por ejemplo, el gestor de Grazalema, pues es José Manuel Quero, que es el director del Parque Natural Sierra de Grazalema. Pero, por ejemplo, la REBIN, es decir, la Reserva Intercontinental de la Biosfera del Mediterráneo, como son parte española, parte marroquí, la parte marroquí tiene un gestor, que es una persona estupenda, que es ecólogo, y la parte española tiene un gestor, que es, después os lo comentaré, que está en consejería, que está en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Entonces, hemos dicho que para que llegue al comité, primero tiene que ir al Consejo de Gestores y al Consejo Científico. ¿Quiénes son el Consejo Científico? Los sabios. ¿Cuántos sabios hay? Creo que 22. Entonces, ellos opinan sobre, dan argumentos de si sí, si no, esa ampliación o esa propuesta de nueva reserva. El órgano gestor de todas las reservas es el Consejo Internacional de Coordinación, MAP, el CIC, ¿vale? Y el organismo autónomo de parques nacionales es el que representa a España en ese consejo, con varios de sus miembros, y el secretario del Comité Español del programa. Este año ha habido en China el 5º Congreso Mundial de Reserva de la Biosfera. Esto va cambiando. Ha habido algunos en España, en concreto uno hubo en Sevilla, creo que otro en Madrid, otro en Lima, y casi me salen las cuentas. Este es el 5º, pues por ahí alguno se me queda. Y en China, de China va a salir el plan estratégico de Hangzhou, que es la ciudad donde se ha realizado, y esos planes estratégicos son las ordenanzas para 10 años. Entonces, en concreto, del 26 al 35. De ese plan estratégico que sale de China para 10 años, se deriva el plan de acción de Iberomat. Iberomat es una red, ahora os lo comento en otra diapositiva, a la que pertenece España. Y de ese plan de Iberomat tiene que salir el plan andaluz, el plan de acción de Andalucía para las reservas andaluzas. O sea que veis que una cosa va dando lugar a la otra, adaptándose a la realidad del territorio, lógicamente, ¿no? Entonces, el plan estratégico de China, vamos a decirle de China porque el nombre es un poco impronunciable, el plan estratégico de China abarca un plan genérico para un montón de reservas en todo el mundo. Entonces, tenemos que ir bajando escalones.
y el plan de acción de Andalucía, pues es el que tenemos ahora que abordar. Cuando este organismo autónomo de parques nacionales va a China, representando a España, la persona que va, que la vemos ahí muy pequeñita al lado de la presentación, es Natalia Beltrán, que es la encargada de las reservas dentro del organismo autónomo y de las relaciones internacionales. Y Natalia había estado yo ya estaba nombrada, pero todavía creo que no se había hecho la constitución del Consejo, no. Ya me habían nombrado, me había llegado el nombramiento de la consejería y tal, y el secretario de la Revín me dice, vamos a hacer la 14ª reunión, la vamos a hacer en el campo de Gibraltar, 20. No, mentira, creo que yo dije, yo quiero ir a cotillear y a enterarme así de cosas y tal. Y me dice, pues venga, vente. Y entonces se celebró allí, estaba Marruecos, estaba el organismo autónomo de parques nacionales, porque ese comité para llevar la Revín tiene que ser entre Marruecos y España, y ahí me parece son 8 miembros, ¿no? Gente de la consejería, gente marroquí y gente del organismo autónomo de parques nacionales, que hemos dicho que son importantes en el tema de la gestión de las reservas. Y entonces había varias actividades, yo pude estar en las reuniones con ellos y algunas actividades fui y otras no, porque francamente mi vida familiar está un poquito harta ya de mis cosas. Y entonces dije, ¿qué vais a hacer hoy? Y me dijeron, no sabemos tal, y le digo, oye, ¿por qué no vais? Le digo al chico de consejería, al secretario, a Curro, le digo, Curro, ¿por qué no lo llevas a la polvorilla? Que es una cosa muy interesante. Ah, pues sí, qué buena idea. Vamos a ir a la polvorilla. ¿Y qué es la polvorilla? La polvorilla es una escuela rural que hubo en los barrios en los años 50 y que estuvo hasta el 78 y donde han ido al colegio un montón de niños de los barrios, de las zonas limítrofes, algunos de los cuales, esto está en pleno parque natural de los Alcornocales, algunos de los cuales tenían que recorrer 7 kilómetros para llegar a la escuela. ¿Y qué importancia tiene este hecho? Pues que ellos, la gente del pueblo, decide hacer una asociación que se llama Enclave Rural La Polvorilla, y esa escuela, que después en otra imagen la vais a ver cómo estaba, hablan con la Junta de Andalucía, tal, ahora mismo es propiedad del ayuntamiento, el espacio, pero depende creo que de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y entonces forman esta asociación y deciden restaurar la escuela. Deciden restaurar la escuela gente del pueblo que por las tardes, pico y pala, se ponen a convertir eso en lo que ellos quieren que sea un aula del monte, donde se den talleres de etnobotánica, educación ambiental, escuela de corteros, etcétera, etcétera. Van lentos. A ver, es que tienen que hacerlo a ratos libres. Y entonces he puesto ahí unas imágenes de dos vecinos de los barrios, pico y pala. Y ahora mismo la escuela la escuela tiene dos partes, una parte que es un aula, que veis aquí, y otra parte que es la casa del maestro. Entonces ellos están ahora mismo en la parte de la casa del maestro, porque los pobres van como pueden, ¿no? Y entonces, fijaros, estos son, yo lo diré, joroba, bancos antiguos que han sacado de una escuela que se quitó, no sé si me dijeron del pantano de los hurones o por ahí, y entonces han traído eso. Este es un mapa etnográfico que un vecino de los barrios ha dibujado, que tenéis allí un trocito, el que refleja dónde estaba la escuela, pero no podéis imaginaros lo bonito que es ese mapa, con todos los oficios que había y donde estaban implicados los niños trabajaban en el campo, las mujeres trabajaban en el campo. Entonces, y está todo, los caminos, tal, está aquí ese mapa. Y entonces, Natalia, que conoce en esta reunión de la Revín, conoce el proyecto y tiene que dar una ponencia en China sobre los cuidados de los bosques en las reservas, pues tengo que llevar 3 actividades. ¿Qué mejor que llevar esto? O sea, como una población, y os digo una cosa, yo estuve en la presentación en los barrios
del mapa etnográfico. Ya me hubiera a mí gustado tener la capacidad de convocatoria que tienen esta gente en muchas de las cosas que yo organizo en Algeciras. Estaba el pueblo entero, contentísimo. Estuvo el director del parque que les dirigió unas palabras, pero estaba todo el mundo lleno. Nosotros tenemos una señora que nos cosía en los barrios, no sé si Concha se acuerda, Lola, y Lola cuando me vio le dio una alegría como que la presidenta del parque estaba allí, no iba a estar yo allí, sé que yo tenía que estar allí apoyando esa iniciativa. Y es una preciosidad. Y entonces, pues ella cuenta que tuvo muy buena acogida, yo inmediatamente buscándome el enchufe de la Europa, le dije, pues yo voy a escribir un artículo de esto para que darle visibilidad. Y entonces pues escribimos un poco cuál era la intención, etcétera. Le comentaba a mi cuñado y a mi hermana en el viaje que leyendo sobre cuando lo podáis, bueno, si os apetece verlo de nuevo en el ordenador, hay un enlace en esa fotografía que te lleva a un artículo muy extenso que hizo el chico que preside ahora mismo la asociación de esta gente de los barrios. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Pepe Chamizo, el cura Pepe Chamizo, hizo sus prácticas de magisterio en la escuela y que iba, se lo contaba a Nico y a Concha, digo, dice Chamizo que iba en la Valenciana o en bicicleta, porque esto está en la carretera Los Barrios Jerez. La ves perfectamente desde la carretera, ¿no? Y ahora sobre todo que está muy limpita y tal, pues se ve muy bien, y ellos han desbrozado y eso, se ve muy bien. Y entonces dice que estuvo haciendo las prácticas un mes y que el maestro era muy mayor, el que estaba allí de maestro, y que cuando lo veía entrar se iba, decía, quito de en medio, te dejo aquí con los niños, creo que eran 7, 8 o 9 niños lo que había. Entonces es un proyecto que yo amo profundamente y que les ayudo en todo lo que puedo, los he llevado a la Junta Rectora, los invité a la Junta Rectora para que lo explicaran y a la gente le gustó mucho y tal. Esto es simplemente una cosa informativa que creía que la debía de poner, pero que no quiero entretenerme aquí demasiado. Y es que veáis un poco la estructura tan compleja que tiene la red mundial, ¿no? Porque hay redes temáticas, por ejemplo, donde se agrupan reservas de montaña, de islas, zonas costeras, todo tiene un enlace, ¿vale? Para poder bichear ahí. Pero después tenemos Euromap, donde España, por ejemplo, está ahí. Tenemos también Iberomat, que es el plan que ha salido de China. De China han salido los planes para todo esto. Bueno, pues el de Iberomat que ha salido de China, donde estamos junto con los países latinoamericanos, el Caribe, España y Portugal, pues ahí hay un montón de reservas, como veis, en 24 países. Después hay otras redes, Arabia, África, Asia y Pacífico, etcétera. Las del Mediterráneo, ahí también está España. Pero una de las cosas que hemos hablado en el primer consejo que os decía, en el de Constitución, era la importancia de los jóvenes, ¿no? Entonces, en la red de jóvenes ya está establecida en algunos países. Hay en concreto, la reunión fue en Brasil en el 24, me parece que ha sido, el tercer congreso de jóvenes para relacionados con la biosfera, entonces con las reservas. ¿Qué se pide o qué se intenta en esas reuniones? Dar formación e ir buscando relevo generacional. Hay que implicar a la gente joven en la reserva, hay que formarlos. Y una de las cosas que sale de esa red de jóvenes es que participen en la gobernanza. A mí me dio mucha alegría cuando estuvimos ya todos, porque hubo gente que para la Constitución no pudo ir, y cuando ya ha habido el primer consejo en Sevilla, en la consejería, que ha sido el 26 de noviembre, me parece que fue, sí, el 26 de noviembre, una de las personas que representaba un poco, ¿no? Hay gente de reconocido prestigio, ¿no? Hay 2 miembros que son miembros de reconocido prestigio. Pues había una chica muy joven que tiene un currículum excelente y que a mí me dio una alegría cuando vi la edad que tenía y yo dije, esto es lo que hace falta. Sí, gente joven que vaya asumiendo el conocimiento de estos espacios, los vaya defendiendo y vaya dando su opinión también. Y vaya actuando como formando parte de esos órganos de gobernanza, ¿no? Entonces, no quería daros mucho la lata con tanto nombre, pero sí me parecía importante que supierais esta estructura tan compleja que puede tener el programa MAP y las reservas, ¿no? Estos ya son las reservas andaluzas. Los datos son simplemente porque veáis cosas que puedan llamaros la atención, ¿no? Fijaros que aquí están las 9, os decía, en
o sea, en totalidad de territorio, tenemos más territorio que otras autonomías, aunque haya autonomías que tienen alguna reserva más. Nosotros somos 9, yo creo que Castilla y León son 10. Vale. Aquí tenemos Sierra de Grazalema, Doñana, Marismas del Odiel, han ido saliendo algunas fotos, Cazorla, Segura de las Villas, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves, Cabo de Gatanija, Dehesa de Sierra Morena y la Intercontinental. Fijaros que tenéis las poblaciones que hay en cada una de ellas. Lógicamente, la que se lleva la palma en número de poblaciones es la Intercontinental del Mediterráneo. Ahora después os diré y os doy una aproximación a esas poblaciones. Y bueno, he puesto ahí imágenes, creo que es de Grazalema y de la Sierra de Cazorla y Segura. Entonces, llama la atención también, fijaros, el número de habitantes, ¿no? Y el número de hectáreas, ¿no? O sea, casi 500.000 de hectáreas. No es fácil llevar esto para adelante, ¿eh? Entonces, el secretario, el gestor de la reserva, tiene para divertirse con este tema. Y bueno, simplemente para que supierais un poco. Ah, bueno, y también quería, fijaros lo que os he comentado antes, ¿no? Si era de Grazalema en el 77, con Ordesa que os comentaba, después 80 Doñana, simplemente por una aproximación, 83 Marismas del Odiel, bla, 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 y nosotros somos los más, bueno, nosotros digo yo, bueno, yo soy el último mono, pero bueno, en 2006 hacemos 20 años, hay que pensar a ver qué vamos a hacer para celebrarlo, que lleva 20 años esta reserva. ¿Qué es el Consejo Andaluz? Yo creo, esto me parecía importante comentarlo. El Consejo Andaluz de Reserva de la Biosfera está formado por la presidencia, la vicepresidencia, que es el director general de Espacios Protegidos, la secretaría, que es el gestor de la REVIN, Francisco Quirós, y distintas vocalías. Es un total de 37 miembros. Este consejo sale de un decreto ley del 9 de abril del 24 que promulga la consejería. Y quería, no sé si comentarlo ahora o comentarlo después. No, lo comento ahora. Yo cómo llego ahí. O sea, no lo preguntáis, yo soy una profe. ¿Quién soy yo? Una profe. ¿De qué? De biología. ¿De dónde? De un cole concertado. ¿Y yo cómo llego ahí? Pues llego de una manera completamente casi como llegué al parque, ¿no? No sé, cuando en el parque habló conmigo fue un guarda forestal el que me citó en una cafetería de Algeciras. O sea, no creáis que vino el director general a hablar conmigo. Un guarda forestal, que yo conocía ya, de actividades con los alumnos y tal, y me dijo, Ana, te debías de meter de presidenta de la Junta Rectora. Digo, yo, ¿qué hago yo allí? ¿Qué hago yo allí? Y dice, que sí, porque, no sé cuánto, porque tal. Yo ya llevaba mucho tiempo con Diverciencia y tal, ¿no? Entonces, claro, la feria ya tenía mucho nombre y, bueno, pues hacía muchas cosas y tal. Y de ahí salió lo de la Junta Rectora. ¿Y cómo sale esto? Pues esto sale porque el decreto era del 9 de abril del 24, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Creo que fue en enero, no me acuerdo bien, creo que fue en enero del 25. Me cita este gestor de la REVIN y me dice, voy a ir a Algeciras, que quería hablar contigo. Y le digo, conmigo. Nosotros teníamos un grupo de trabajo y ahora después os contaré un poco la historia que se había creado entre el Instituto Cervantes de Tetuán, la consejería y algunos de nosotros, biólogos que estábamos en la zona y tal. Y ese grupo de trabajo llevaba ya empezamos en el 23, esto que os estoy diciendo es del 25, llevaba un par de años trabajando. Entonces, cuando empezaron las primeras reuniones de ese grupo de trabajo, pues dijimos, bueno, hicimos una reunión presencial en Algeciras y después hicimos reuniones todas telemáticas, porque gente que estaba en Marruecos, gente que estaba en Madrid, en el ministerio, nosotros, tal, y las reuniones eran para sacar un cuaderno de trabajo, un cuaderno de campo, perdón, de la REVIN. Y entonces Francisco Quirós, el secretario, el gestor de la REVIN, estaba en ese grupo y me conocía. Y entonces se sienta conmigo a tomar café, empezamos a hablar, charlar, tal cual. Y
de tus hijos, de los míos, de no sé qué, de cuánto, qué edad tiene, bla, bla, bla. Y yo vi que llevaba un boja en la mano. Y yo dije, "Pues, vendrá a ver a otra persona después, o yo qué sé". Y entonces, de buena primera, pone el boja encima de la mano, habíamos terminado el café, y dice, bueno, yo en realidad quería hablar contigo de esto. Y digo, ¿esto? ¿Esto qué es? Dice, se va a constituir el Consejo de la Reserva de la Biosfera Andaluza y hemos pensado que tú lo puedes presidir. Digo, ¿yo? ¿Pero qué pinto yo ahí? Digo, ¿tú por qué me llamas a mí? ¿Por curranta? O sea, tú te has tirado 2 años trabajando conmigo y sabes que curro más con tonto. Entonces, hombre, no, Ana, digo, ¿seguro? O sea, por ahí vienen los tiros. Entonces, le doy vuelta, lo digo a mi familia, mis hijos, ya podéis imaginar lo que me dijeron. Entonces, ¿para qué te metes en otro lío? Y bueno, pues dije que sí y el Consejo se constituye. Pues fijaros, se constituye en junio, o sea que iban ya con retraso de la legislación y se constituye en junio del 25. Ahí está la consejera y tal. Esto sustituye a un comité que tenía muy poca gente y que había funcionado 10 años. O sea que es la sustitución de un organismo por otro con mucha más participación social. Os he comentado, miembros de reconocido prestigio, hay 2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organizaciones ecologistas, WWF, Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Ornitología, agrícolas, consumidores, todo eso constituye, o sea, un grupo importante de gente con opiniones a veces muy, muy diversas. Entonces, no es fácil. Tengo que decir que no es fácil. Yo de momento, no sé, yo siempre digo, no voy a durar mucho, porque yo soy muy mayor, entonces habéis cometido un enorme error de coger a una señora mayor. Esto no se hace. Debéis de haber cogido una chica joven que os dé para los 10 años de China, para los 10 años que dice China. Pero bueno, ahí estamos y estos son la primera reunión con la consejera y las autoridades. Entonces, pues de ahí un poco salió un poco todo. No es de otro lado ni hay otra relación. ¿Qué es la REBIN? ¿Qué es la Reserva Intercontinental, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo? Yo muchas veces, siempre que veo este mapa, siempre pienso lo mismo. Si lo doblara por la mitad, casi coincidiría. Pero es que casi coincide en geología, en uso del agua, en costumbres, en gastronomía, en un montón de cosas coinciden esas dos mitades, en el tipo de bosque, en el tipo de especie. ¿Por qué sale esta reserva? ¿Cómo se propone esta reserva? Pues sale porque desde hacía años había especies, ¿no? Rapaces migratorias, torillo andaluz, que es una ave así más pequeñita, el pinsapo, que observando que tanto la biología como la geología de la zona era compartida en los territorios, pues, bueno, ¿y esto por qué no se une, no? Construcciones a veces similares, adaptadas al clima, el uso del agua, etcétera. Ahora os comentaré algunas cosas más concretas. Y entonces se decide sacar proponer esa reserva. Y entonces se constituye el 27 de octubre de 2006 y lo que os decía, ¿no? Ahora 20 años. Ahí veis algunas poblaciones, ahora os comentaré, os detallaré más cuáles son esas poblaciones, muchas de las cuales conoceréis. ¿Qué se comparte? Se comparten valores. A mí el tema de la gastronomía, aparte que me gusta mucho y me gusta mucho la cocina, siempre pienso que parte de la pastelería que hacemos en Andalucía, un pestiño se parece a los dulces que le compramos a los marroquíes en el mercado en Algeciras, ¿no? Entonces, la riqueza paisajística, la agricultura, la ganadería, la pesca, los recursos forestales, los bosques son muy similares. El turismo, ¿no? La naturaleza, la historia, los valores sociales. Hay una ruta intercontinental del Mediterráneo, son de 28 jornadas. Aquí hay algunos que son muy andarines, que lo sé yo. Entonces, 13 son en Andalucía, que coinciden con lo que se llama Gran Ruta 7, Tarifa Atenas, y 15 son en Marruecos. Así que si alguien se anima, eh, ahí tenéis un buen paseo. Durante siglos se mantiene una zona de frontera entre los reinos cristianos y musulmanes, que de ahí sale la cultura andalusí. Hay castillos, por ejemplo, de una red que están muy relacionadas, Chechagüen, Castellar de la Frontera o Tarifa, el uso del agua en las acequias, los lavaderos, los balnearios, etcétera, ¿no? Entonces, formas tradicionales de aquellos recursos que nos da el medio ambiente y que son comunes, ¿no? Por otro lado, el medio natural.
el soporte físico y natural son las montañas de la cordillera bético-rifeña. Entonces, lo que os decía, ¿no? Si ponemos la cordillera, estaría entre los dos países, entre Andalucía y el norte de Marruecos. La cantidad de agua de la zona, ¿no? Han generado muchos ambientes distintos, algunos muy, muy importantes. La fotografía del principio de la presentación, con un primer plano de una seta, es un bosque de niebla. En los llanos del Juncal, en Alcornocales, es una de las joyas de la corona del parque, y hay 2000 especies de flora y fauna en esta zona compartida. Importantes endemismos, el pinzapo, la sabina mora, el cedro, el papel que juega el estrecho en las migraciones. Millones de aves pasan todos los años por el estrecho. Entonces, las fotografías corresponden a Sierra de las Nieves. Bouhachén es un parque natural desde hace muy poco tiempo. Ellos solamente tenían un parque nacional, que era Talasentane, y ya tienen un parque natural, pero hace muy, muy poco tiempo, muy pocos meses. Y el Parque Natural del Estrecho. Allí vemos algunas fotografías de alcornocales y de cortes de la frontera y del pinzapar de Sierra de Grazalema. Esto es exhaustivo, no pretendo en absoluto ni enumerarlo ni nada, simplemente que veáis el número de municipios. Ya antes hemos dicho que eran 108, 63 serían en Andalucía y 45 en Marruecos. Hay una serie de sitios que seguro conoceréis y quizás otros no, pero es verdad que hay en estos municipios, tanto como en aquellos, hay espacios protegidos que son muy, muy importantes. No me detengo aquí porque creo que es exhaustiva la enumeración y no es aburrida. Entonces, pero sí, esto sí que me interesa, pararme un momentito. Reservas de la biosfera que hay en esta zona. Pues está Sierra de la Salema y Sierra de las Nieves. 2 reservas de la biosfera. Parque Nacional, 1, Sierra de las Nieves. Parque Nacional, 2 reservas de la biosfera, Parque Nacional. Parques naturales, en la parte española, Estrecho, Sierra de Grazalema, que es parque natural, y los Alcornocales. Parajes naturales. En Málaga, seguro que alguno conocéis. El desfiladero de los Gaitanes es Fortuna 6, el Caminito del Rey, que estamos todos hartos de oírlo. La playa de los Lances, de Tarifa. Parque periurbano, yo eso no lo conozco, en la dehesa del Mercadillo, en Ronda. Monumentos naturales, la duna de Bolonia, que creo que casi todos lo conocemos, un pinzapo muy antiguo en Parauta, el mirador de la cuenca del río Turón, en el Burgo, la Cueva del Gato, en Benaoján, el nacimiento del río Genal, el Tajo de Ronda, el Hundidero, el Cañón de las Buitreras. Espacios Red Natura, son espacios Red Natura 2000, que son de protección específica, de protección para las aves. Hay 11 espacios y zonas de especial conservación, 19. En Marruecos tenemos Talasentane como parque nacional, Bouhachén como parque natural, y después sitios de interés biológico tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entre ellos el Jebel Musa, que vemos, ¿no?, desde el otro lado del estrecho, desde Algeciras o Tarifa. Esto es una primicia que os regalo. Os regalo esta primicia. Esto empieza allí, y lo uno con lo que os he contado antes. Eran los 20 años del Parque Natural del Estrecho, creo, cuando se celebraba esto. Y el Instituto Cervantes de Tetuán le propone a un íntimo amigo mío, que es biólogo también, Eduardo Brioni, y que es el presidente de la Junta Rectora del Estrecho. Somos los dos amigos, con cada uno con un parque. La persona que aparece ahí en medio es el ecólogo que os decía de la Agencia Nacional Marroquí, de la Revin, el gestor de la Revin, y yo. Y nos dicen que, bueno, pues que hablemos de cada uno de nuestros parques y tal. Y yo, se me ocurre hablar con un ilustrador de Algeciras, que tengo mucha relación con él, que es Nicolás Ruiz, es pintapájaros, se llama a él mismo, y que tiene unas ilustraciones muy bonitas de la zona. Y le digo: Nicolás, me debías de ceder algunas ilustraciones para la presentación que voy a hacer en Tetuán.
y él me la acepta. Ah, sí, sí, tú llévate lo que quieras y tal. Y cuando terminamos la charla, hablamos los tres. Eduardo se centró en el estrecho, yo en Alcornocales, y Michi se centró en los parques en Talasentane, en las figuras de protección que tenían en Marruecos dentro de la revista. Y terminamos y el director del Instituto Cervantes, Francisco Oda, ahora mismo está en Dublín, de director del Instituto Cervantes de Dublín, Nico lo sabrá, dice, oye, pues qué bien esto y tal. Y yo con mi obsesión de profe, digo, pero la verdad es que esto, la gente, los niños no lo conocen y muchas veces los profesores tampoco y tal. Y de esto sería importante tomar alguna iniciativa que llevara esto a los centros educativos. Bueno, se charla así, sí, un ambiente así como el que tenemos hoy. Y Francis Oda, el director del Cervantes, dice, ah, pues hacemos algo. Digo, venga, ¿qué hacemos? Digo, pero podríamos hacer un cuaderno de campo. Y dice, ah, pues sí, vale. Nos venimos, eso era septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y en febrero yo soy muy nerviosa, entonces digo, esto no sale. Esto hay que darle un poquito de aire porque esto no sale. Y ya, Eduardo es muy amigo suyo, y le digo, Eduardo, yo voy a hablar con Sevilla, porque Franci no se decide. No, 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 Ana, no, espérate, que voy yo a hablar otra vez con él. Y entonces habla con él y dice, venga, no, nos ponemos en marcha. Pues venga, vamos a hacer una reunión. Y hacemos esa reunión en la Algeciras que os dije antes que habíamos comentado. Vienen los directores de los parques y tal. Y se decide hacer el cuaderno de campo. Esto fue principios del 24, ¿vale? Y hemos estado 24 y 25 reuniéndonos prácticamente cada 2 o 3 meses con una fluidez y un espíritu de trabajo que yo en toda mi vida no había encontrado. Es decir, y eso lo decimos todos, o sea, ha sido un equipo absolutamente maravilloso para trabajar con ellos. Hemos discutido, hemos llegado a acuerdos, nos hemos reído, nos hemos peleado, pero el ambiente siempre ha sido muy bueno. Y ya por fin, lo vamos a presentar en febrero. Yo espero que no haya ningún cambio, porque es difícil, poner a todo el mundo de acuerdo, los políticos, los marroquíes y tal. Y entonces esta es la portada del cuaderno de campo, que lo tengo aquí, ¿vale? Se ha intentado hacer una cosa muy, muy, muy de llevar en la mochila, que se puede llevar en la mochila, porque no sé si lo veis, hay para tomar nota, hacer dibujos, etcétera, ¿no? Y entonces simplemente, saltándome un poco las reglas, pues os presento un poco cuál es la dinámica del cuaderno, ¿no? Veis ahí quién ha financiado, ¿no? El cuaderno y cómo se ha llegado al final. La participación del Cervantes ha sido muy, muy importante. Entonces dijimos, y qué animales metemos, ¿no? Entonces se pensó en pequeños mamíferos, pero es tan importante la zona como rutas migratorias, tanto de cetáceos como de aves, que dijimos, eso tiene que aparecer en alguna parte del cuaderno, aunque sea de una manera genérica. Entonces el cuaderno está, todas las presentaciones de los gestores, del director de Cervantes, están en tres idiomas, en árabe, en español y en francés, porque se pensó que el francés tenía que estar, y después en la parte de los animales, de las descripciones están solamente en español y en francés, ¿vale? Entonces, algunas de las páginas de ese cuaderno hemos metido también tortugas, que se han metido solamente 2 especies, que son las más comunes en la zona, la alaúd y la tortuga boba. Cada ficha está, como os he dicho, ¿no?, en francés y en castellano. Hay una descripción muy pequeña, eso lo hablamos muchas veces, no se quería que fuera una cosa exhaustiva, que es muy larga, que si llega a los colegios, que es mi idea, los niños se aburran leyéndolo, entonces con alguna cosa curiosa que les llame la atención, etcétera. Y después siempre dejando un espacio para que ellos dibujen o hagan sus anotaciones. La parte de cetáceos, aparecen los cetáceos más comunes que migran entre los dos países. Os he puesto la orca por razones obvias, que todo el mundo habla muy mal de ella ahora y no hay una razón lógica para ello. Las especies, se cogieron especies que fueran comunes, de pequeños mamíferos, que fueran comunes a los dos lados, y alguna que fuera específica de uno de los sitios,
y del otro, ¿no? Entonces aparecen algunas especies que son el gato montés africano, por ejemplo, el lobo norteafricano, el macaco de Barbería, que aparece ahí la ficha. Cada ficha, fijaros, tiene tamaños, pesos, las huellas. Las huellas es una cosa que le llama mucha atención a los niños. Y los alimentos también. Yo, por ejemplo, he hecho la prueba con mis nietos, que son muy pequeños, pero que yo me tiro para adelante con ellos, con experimentos y todo, que no sé ni cómo tengo valor. Y con ellos hice la prueba, yo tengo esto nada más, que no tengo más en mi casa. Y entonces un día sí les dije, a ver, venga, vamos a ver, ¿qué come? Entonces me hizo mucha gracia aquí que cuando el más pequeño, que tiene 3 años, cuando vio la figura, dice, ¿este nene? O sea, identificó el mono, digo, este sabe antropología, es el tío ya con 3 años. Entonces, porque si tú lo miras, claro, para él era como una especie de híbrido entre humano y tal. ¿Este nene quién es? Me dice, con los 3 años. Entonces yo me pongo con ellos y le digo, a ver, ¿esto qué? ¿Qué come? Esto no sé cuánto, este que come el otro. Y lo sacan, ¿eh? Lo sacan. Ah, yo le voy dando así algunos detalles. Este solo está en la parte española, que es el tejón. Entonces he puesto estos dos porque me parecían representativos de... Sí que hay que decir que en este cuaderno han participado un montón de gente a los que hemos acudido para que nos quitaran las dudas, porque había muchas dudas muchas veces sobre las especies. Y en el campo de Gibraltar hay gente que sabe mucho. Mucho es mucho. Entonces, gente que trabaja el tema de los pequeños mamíferos, dos veterinarias fantásticas que trabajan cetáceos, Circe que trabajan cetáceos, Migres que saben de aves y de migraciones más que nadie. Entonces, con todos esos que aparecen al final del cuaderno, todas las colaboraciones, la ayuda que hemos tenido, etcétera, etcétera, porque sería ilógico totalmente que no fuera. Se han diferenciado rapaces y esto le hemos dado también de vuelta, no, está, no, espérate, pasa, no pasa, sí. Entonces, yo he aprendido mucho, que me gusta. Sí, Y Jeremite no lo dice. pues creo que no, porque ese está casi recién introducido, ¿no? Entonces, con una labor fantástica del Zoológico de Jerez, ¿eh? Y de Íñigo Sánchez, que es un crack. Ya estoy terminando. Mirad cómo era la polvorilla en 2021, cuando ellos empiezan a plantearse la historia, y cómo está en 2026. Esta es la parte del aula donde habéis visto antes el mapa y los bancos, y esta es la parte de la casa del maestro, ¿vale? Yo les he prestado una exposición que ellos todavía no han puesto porque dice que tienen que terminarla y ya inaugurarla y todo eso, y entonces no la han puesto. Bueno, ahí están los agradecimientos a gente lo primero a vosotros por darme este espacio para contaros cosas de las que estoy muy orgullosa o que me gustan mucho. Eh, Francisco Quirós es el secretario del Consejo Andaluz de Reserva de la Biosfera y es el gestor de la REVIN, que es una ayuda maravillosa para mí. Natalia Beltrán, que antes ya os la he presentado, que es la que ha ido a China. Michel Derac, que es el gestor de la REVIN, una persona encantadora y con una formación espléndida. Nicolás Ruiz, el ilustrador de naturaleza. Rita y Águeda son del equipo de curro de consejería, y el presidente de la Asociación Enclave Rural La Polvorilla, que también me ha ayudado en darme datos y en contarme cosas que os he contado yo a vosotros. Bueno, simplemente porque no sabía si esto lo iba a publicar en el colegio médico, pero sí quería que estuvieran las fuentes de la fotografía para no tener problemas. Algunas son mías, como estas de aquí. Si veis las fotografías del final, os vais a dar cuenta que a mí lo que me gusta es la botánica. Y es a lo que le puedo dedicar horas y no se me va el tiempo. Entonces ya le he dicho a Nicolás, ahora tengo que convencer a ver a qué entidad convenzo para que ponga la pasta y que hagamos un cuaderno de botánica, que puede ser fantástico también. Y para los niños es como una especie de otro planeta. Las plantas es como si fueran otro planeta. Yo me acuerdo cuando explicaba que no tenía manera de entusiasmarlo con la botánica. Y yo quería leeros esto, primero porque tiene que ver con vosotros, con el colegio médico, y es una parte de una conferencia que dio en el GROW, supongo que es del 22, ¿no? José María Montero, y que hablando con él, le decía, yo quiero que tú me digas algo que pueda yo finalizar con eso. Y decía, la nuestra es una especie acostumbrada a subirse a los árboles,
a estar en contacto íntimo con la naturaleza, escenarios en donde siempre hemos encontrado alimento, refugio, frutos para sortear el hambre y altura suficiente para escapar de algunos predadores. Existe, pues, una profunda relación biológica que con el tiempo ha derivado en un poderoso vínculo emocional entre humanos y árboles hasta el punto de añorar esas acciones primarias que nos devuelven a la vida en la naturaleza. ¿Quién no ha fantaseado con una cabaña en la copa de un árbol? Por extensión, la hipótesis de la biofilia, expuesta por el entomólogo Edward Wilson en 1984, habla precisamente de esta tendencia innata a sentirnos en comunión con la naturaleza y a tener incluso marcado en nuestros genes el aprecio por un ambiente natural. Sin embargo, la vida en la ciudad ha ido deteriorando este vínculo, ocultando que es una necesidad y no un capricho. Abundando en esta idea, Richard Lowe describió en 2008 el denominado trastorno por déficit de naturaleza, una consecuencia de este progresivo alejamiento de lo natural hasta el punto de llegar a provocar un uso disminuido de los sentidos, dificultades de atención e índices más elevados de enfermedades físicas y emocionales. Esto fue lo que os contó a muchos de vosotros o algunos de vosotros José María Montero en el Grow 22, con el título ¿Por qué a los niños les gusta subirse a los árboles? No quiero dejar de comentaros qué son las dos fotos. Lo siento, voy a hacer un poco de clase de botánica. Esto es el tronco de un quejigo, Quercus canariensis, con un helecho maravilloso que crece siempre en las horquillas que hace el quejigo, que es Davalia canariense, en un bosque precioso que es San Carlos del Tiradero, un bosque maduro. Es un bosque que casi se autorregula, tiene muy poca intervención exterior. Y yo que he ido con mis alumnos a San Carlos del Tiradero, me acuerdo de un trabajo que hicimos hace muchos años, pero no conocía esta parte. Y en aquella reunión que os he dicho antes de la Revín, que me invitaron y dije, pues venga, voy a empezar a ponerme al tanto. Fuimos a este bosque y me encantó. Y después, pues nada, muchas gracias. Y eso es una hiedra, pero una hiedra peculiar que crece en ese bosque. Gracias por la atención, por el día tan malo, por estar aquí, por acompañarme y por darme la oportunidad de compartir cosas que me entusiasman. Yo no sé si el gen lo transmitió vuestra madre, pero las villacusas son, vamos, villacusas, no pueden ser de otra, no pueden ser de otra. De otra manera, somos villacusas. Hombre, ya que ha presentado eso, como suele decir, nos pedimos desde el colegio una serie de cuadernos de campo para tenerlo. Mira, de todas maneras, se está preparando una edición web. Entonces, en el momento que se está terminando para tenerla, vamos, es una cosa que tengo en la mente. O sea que a través de Concha, lo que sea, ya hago yo por traeros algunos ejemplares. No se han editado muchos, porque los dineros son los dineros. Entonces, intentaré coger algunos ejemplares para vosotros. Y ya lo había pensado, Bueno, pues agradecerte y felicitarte por esta maravillosa exposición que nos ha hecho. Vamos, el entusiasmo por la naturaleza se ha vivido aquí. Estamos metidos entre cosas artificiales, pero bueno, yo sí, hemos sentido la naturaleza. No, espero no haber sido pesada con vosotros. Yo, vamos, abro un torno de preguntas, podéis preguntar el que quiera, pero vamos, yo voy a coger el privilegio que tengo yo hasta aquí, que el primero que voy a preguntar voy a ser yo. Estamos asistiendo a la cumbre de Davos, donde yo creo que es totalmente lo opuesto a lo que estamos viviendo aquí. Estamos viviendo ahora mismo unos momentos a nivel mundial en el que parece que lo de la naturaleza, lo de la ecología, lo del medio ambiente, no es que hayan pasado a un segundo plano, es que prácticamente han sido eliminados de la agenda, de la era gubernamental. Entonces, lo que se ve aquí, que es ciencia pura, que es sentido común, estamos viendo ahora mismo en la sociedad que existen los negacionistas, existen los tierraplanistas y existe una... Antonio, la prueba la tiene en lo mal que lo ha pasado Fernando Valladares. Fernando Valladares, que es un activista científico que te razona las cosas, que no es discutible lo que él te transmite, porque sabes que tiene argumentos para demostrarlo. Y Fernando ha tenido un momento en el que dijo, lo dejo todo, no puedo más.
Lo que pasa es que es un tío muy competente y yo creo que, bueno, pues Nosotros eso es tuvimos productivo. la suerte de traerlo O a sea, sí, Cádiz sí, a yo una, tuve desde casa. la verdad que, vamos, la verdad que es una conferencia maravillosa. Hombre, y sabemos que ha tenido problemas personales De salud. de salud por las Importantes, agresiones, importantes, no importantes. físicas, pero sí Pero por verbales lo visto y fue de tal acoso, ¿no? el número de improperios. El tema de las redes es interesante, ¿eh? Entonces, una cosa, yo me escondo en el mundo y digo lo que me da la gana y tal, y pongo Pepito Pérez y adiós, muy buena. Entonces, por lo visto, fue el ataque de tal calibre que llegó un momento, yo de hecho, cuando me parece que le escribí y todo, le dije, ¿tú estás bien? Yo no tengo una relación que digas tú que es mi amigo, no, es una persona que conozco. Hoy tenemos aquí una amiga mía y de Concha, bueno, ha sido directora de la gerente de la Fundación Campus Tecnológico y lo llevamos a los encuentros internacionales de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, y a ella le pasa lo mismo, que nos encantó en las charlas. Y lo ha pasado muy mal, lo ha pasado muy mal. Rosa Rodríguez Cano, perdón que no he dicho tu nombre. Entonces, a mí me da mucha pena esas cosas y lo que nos espera es que hay partidos políticos ahora mismo en España con bastantes posibilidades de que esto cambie. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Una pregunta, y esto ya es una pregunta, o sea, tú que el contacto con los alumnos, con la gente joven, con los adolescentes ha sido de una trayectoria de casi 40 años, ¿tú ves que están sensibilizados verdaderamente con el tema de la naturaleza? O como tú bien dices, se meten en su habitación y... A ver, Eh, yo creo que a ver, mi experiencia, por ejemplo, mi experiencia como docente con mis alumnos ha sido muy buena. Es decir, yo he sacado proyectos con ellos de investigación, siempre vinculados a la naturaleza, y ellos se lo han pasado muy bien. Y yo confío en que eso, hoy son adultos, muchos de ellos, muchos de ellos, que ese entusiasmo que yo tengo haya sido capaz de transmitírselo a ellos. Y ellos hoy sean adultos que sí defienden la naturaleza. Pero, a ver, en el profesorado que hay ahora mismo joven, mm, eh, yo no puedo ser negativa porque en Diverciencia, en la Feria Internacional de Algeciras, se presentan todos los años un montón de trabajos. De hecho, os digo más, nosotros damos premio que es un diploma. Ahí no hay otro tipo de premio, material no hay nada, pero se parte la cara por el diploma. Y el Parque Natural del Alcornocales da un premio, el Parque Natural del Estrecho da otro premio y este año he metido yo por la escuadra premio Reserva de la Biosfera. Entonces, tienen que trabajar. Entonces, hay profesores, me consta, en Algeciras, hay profesores que están vinculando a los niños. Ahora mismo hay uno que lo he puesto yo en contacto con la gente que trabaja con cetáceos y tal, y que está trabajando los cetáceos que pasan por el estrecho, la batimetría, la relación con la batimetría, no sé cuánto. Entonces, están metidos y los niños, eso, yo soy positiva en ese sentido. Yo creo que eso se queda. Pero es verdad que por otro lado, me consta por comentarios incluso con algunos familiares en estos días de Navidad, que gente joven que está en la universidad ahora mismo están en el otro extremo. Entonces, negando la realidad más absoluta. Entonces, ¿qué nos espera? No sé. Hombre, es que yo creo que a todos los que estamos aquí, que ya tenemos, peinamos canas, nos hubiera gustado tener como profesora de biología a una persona como tú. Pero que no soy yo sola, que hay ahora mismo en Algeciras mucha gente, químicos, biólogos y tal, que están trabajando con los niños. Y es verdad que también hay una cosa buena, aunque yo soy un poco crítica, porque creo que nos quita protagonismo a Divergencia con los Erasmus. Entonces, hay muchos proyectos que están saliendo de los institutos y de los colegios con centros internacionales, o sea, centros europeos, y de ahí hay muchas cosas también relacionadas con la naturaleza. Entonces, y sobre todo tengo compañeros de primaria y de infantil. Nosotros hemos dado este año un taller hace muy pocas semanas. El ilustrador, que yo lo lío para todas mis cosas, y Nicolás, vente, anda, ¿qué tal? Y una compañera mía, que también se llama Ana, que es bióloga, y hemos estado dando un taller entre 6 y 9 años, los sonidos de los animales. Y entonces le poníamos las láminas de Nicolás llevaba un grabado, y quién es, y después ellos lo han dibujado. Son cosas pequeñas, pero yo quiero ser positiva, yo pienso que se quedan.
Entonces, tiene que haber continuidad, es decir, que después haya un buen maestro, eso era de infantil primaria, porque después de primaria haya un buen maestro de secundaria, un profe de secundaria, y después que la universidad tenga gente como Fernando Bellapare. Entonces, bueno, pues yo conozco también profesores de universidad muy, muy buenos y que han sacado mucha gente entusiasta en la naturaleza que está ocupando incluso cargos importantes en la administración, que también hace falta que haya gente entusiasta en ese sentido. Habéis quedado como los cetáceos, ¿no? Que quizás, dado lo que estamos viviendo y el problema que tenemos tan importante desde el punto de vista pediátrico con el uso de los móviles y todo esto, esa defensa del autor que ha puesto ahí Ana, que José María Montero comentó, que es Richard Lowe, que ha sacado ahora el último libro, se llama Vitamina N, que es vitamina naturaleza. Él tiene basado todo en que realmente los niños han abandonado los bosques, vamos a decirlo así, porque no vamos a decir los parques, porque se piensa en parques urbanos, y se han dedicado a otras cosas, y esto le está llevando a trastornos de déficit de atención, a problemas de conducta, a problemas de agresividad, a trastornos del sueño, todo esto. Sabes que lo hablamos al principio, hicimos un vídeo, Chus y yo, sobre el tema y tal, que se nos quedó un poco ese proyecto pendiente, como muchos otros que se han quedado en el camino, ¿no? De poder invitar a los padres a volver un poco a esa naturaleza, que es lo que ella dice, o sea, el desconocimiento muchas veces que tienen los jóvenes, ¿no? Que les resulta difícil engancharlos con la botánica y con todo esto, pero es que hay que empezar desde pequeño, desde chico. Y creo que realmente para que un niño no esté con una pantalla un sábado y te tengo que poner hora y media el sábado, hora y media el domingo, vete a la calle y vete donde nosotros vivimos, porque yo entiendo que a lo mejor en otro tipo de ciudades esto sea más complicado, pero es que aquí lo hablábamos cuando hicimos el vídeo y dijimos, ¿en Cádiz dónde? A la playa. La caleta. O el parque. Un libro precioso de la UCA con las especies que están en la caleta. Coge Coca-Cola, de no sé qué. Entonces yo creo que tenemos un poco en ese sentido que entre todos, porque yo lo hablé incluso con ella, le dije, cuando leí el primer libro de Los últimos niños en el bosque de Richard Lowe, le dije, a lo mejor sería cosa que yo hiciera la charla desde el punto de vista pediátrico y tú la hicieras desde el punto de vista de la naturaleza. Bueno, todavía no es tarde, a lo mejor todavía no da neura si los maridos no se divorcian acá. Pero que en las familias hay que insistir mucho más en que visiten la naturaleza y van a encontrar allí un mundo maravilloso que no es solamente el que tiene dentro de la pantalla. ¿Por qué tienes que enseñarle un pájaro y un sonido y no sé cuánto, no sé qué? En la pantalla, enséñenselo en directo, que lo tienen, ¿no? Entonces, ojalá podamos esto difundir. Se sacan muchas cosas interesantes de lo que los niños te devuelven, ¿eh? O sea, que en este taller que os digo que dimos hace una semana, fue divertidísimo cómo dibujaron las cosas que sacaron ellos de su cabeza, de los sonidos que habían oído. Entonces, y después, pues bueno, hicimos algunos experimentos muy sencillos, las cosas muy tontas, de ver el sonido, que el sonido se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Pues tú pones una goma en una lata y pones tal, y pones harina y la harina se mueve, y cómo se mueve y tal. Entonces, cuando son así pequeños, yo he descubierto un mundo después de estar unas hartas de años dando clases a segundo bachillerato. A mí no me ha mirado nunca nadie como me ha mirado un niño pequeño dando clases. Un alumno de segundo bachillerato, yo tengo muchos alumnos que son amigos, que son médicos, tengo un montón, y los sigo y yo sé que ellos me quieren y yo los quiero a ellos, pero a mí no me ha mirado nadie como me mira un chiquillo en un taller. Ni tu marido. Yo he ido a hacer talleres, de que yo descubrí el mundo de los enanos, no de abuela, lo descubrí antes porque yo soy abuela un poco tardía. Entonces, pero yo descubrí por maestras que me llamaban, como yo estaba jubilada, ay, como estás jubilada, ¿por qué no te vienes? Y le da un taller a los críos, de infantil, ¿eh? Yo acostumbrada a gente de bachillerato. Y cuando yo vi, digo, esto es un chollo, esto es un chollo. Esta gente te mira como si tú fueras un mago. Entonces, claro, yo llegaba allí, yo he explicado algas, he explicado medusa, hemos ido no sé qué, no, el taller que estuve yo con Palma en Puerto Blanco, ¿te acuerdas? Que fueron varios años. Entonces, vamos, a mí no me ha mirado nadie en segundo bachillerato y puedo estar orgullosa de que mis alumnos, era yo durilla, pero bueno, me quieren. Yo también los quiero a ellos. ¿Alguna pregunta? Vamos, os ha quedado todo muy claro. Yo una iba con respecto a lo que ha dicho, el tema de reserva. O sea, yo creo que el término puede Claro, ser... hemos hablado, ¿eh? El Lo hemos término hablado es un algunas término veces de reserva porque en muchas las veces reuniones. planteamos lo del tema de ir al campo como ir a un sitio en el que está acotado, donde el otro día Federico Fernández, Lo conozco. lo conoce, hablaba vamos, ha tenido enfrentamientos con ecologistas
por el tema de ¿Qué has que... dicho tú? Yo no he dicho nada. Yo no, vamos, digo, Yo lo he dicho. lo digo. Enfrentamiento fundamentalmente porque el tema de la naturaleza parece como tiene que ser una cosa acotada en la que no entre el hombre, Es en la un que no... error. Es un error. O sea, es un un error y él hablaba del tema de la importancia de que en esas reservas y en esos parques haya alguna actividad empresarial. Entendiendo actividad empresarial, lo que tú acabas de decir, lo del tema de la miel, lo del tema del corcho, lo del tema de la artesanía. Los quesos del Gazul tienen la marca de Parque Natural. Los que todos conocemos, los quesos del Gazul. Oye, pues tú compras y parece que te da como, mira, esto es Parque Natural. Sí, sí, sí. Sí, sí, los hay integristas. Sí, pero que te digo que muchas veces te plantea eso de que esto es un coto cerrado en el que no podemos hacer, no se debe entrar, porque hay que cuidarlo. Y yo creo que la mejor forma de cuidarlo es entrar ahí, respetarlo y saber. ¿Por qué prohíben el paso en un camino que se ha utilizado otro? Y porque está cortado porque un señor ha comprado por el vende de Chile de Jesús. Y eso es una lucha de los ecologistas y que solo la tienen los ecologistas. Yo no digo a nadie más que a ellos defender eso. Tenemos que oír a la gente a los un cuaderno de caminos de paseo, ¿dónde pueden ir los padres? Sí, a una reserva, donde hay un camino, donde hay un sitio donde puedes caminar 2 horas, 10 minutos, 15 minutos y estar en la naturaleza. Y eso Aquí no existe, ¿no? Y todas las carreteras, te vas por una carretera, te quieres pasar al campo y te ves una valla y te ves un cercado en el que no puedes entrar. Y tú ves un paisaje muy bonito y dices, me gustaría entrar, con todo el respeto del mundo, pero... Eso te iba a decir que tú tienes, por ejemplo, en Alcornocales tiene un montón de senderos. Por ejemplo, mira, los Llanos del Juncal. Es una joya. Entonces, ha costado mucho que la Junta de Andalucía soltara pasta para que hubiera una cancela, que se estuviera cerrada, que tal. Y los permisos se dan con cuentagotas. A mí me han dicho muchas veces gente, me lo piden a mí como si yo mandara algo. Yo no mando nada. Entonces, a mí no me pidáis nada. Eso tiene el parque, tiene un sistema y tú pides. Y entonces dan tal. Otra serie de caminos, hay senderos que tú puedes libremente caminar y hay senderos que tienes que pedir permiso. Eso está en la página web del parque. Hay otra cosa también que yo muchas veces digo, ¿y esto cómo se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar? La educación. Es decir, que tú, mira, te cuento una anécdota muy significativa. Yo vivo en las afueras de Algeciras, ¿vale? Y mi casa está en una calle que da al mar, ¿vale? Entonces, yo he salido de mi casa y me ha preguntado un señor con un niño y una bicicleta. Mire usted, por aquí se puede pasar. Digo, sí, vamos, esto es privado, pero vamos, si quiere usted pasar, puede pasar. No, es que yo voy a la playa, no sé qué. Es que eso es de todos. Digo, mire usted, yo no estoy diciendo nada. Le estoy diciendo a usted que este es un camino privado. Que usted quiere pasar, pasa. Que no quiere pasar, pues no pasa. Pero, o sea, que la gente enseguida que tú le dices, "Ué, es que esto es de todo, es que no sé cuánto". Y mira, hay todos los años un problema enorme y no hay agente de medio ambiente suficiente, que es un problema que tienen los parques y los directores están hartitos de decirlo en la consejería. Y sí que no, que vamos a sacar más plazas, que no sé cuánto. Y tienen un problema horroroso en verano con los calores que están haciendo, porque la gente se va a bañar donde le da la gana a ellos, en la Algeciras, en el río La Miel, me voy a la poza no sé qué, tal. Mire usted que es que a lo mejor es peligroso, es que a lo mejor allí no, hay unas normas. Entonces hay como una especie de fobia a las normas. Oiga, mire usted, es que esto, yo entiendo perfectamente lo que tú dices y lo he comentado antes, la palabra reserva como que tira para atrás. Entonces tú dices, uy, esto ya está, y esto reserva, es que yo quiero, bueno, vamos a ver, es que tú vas por la carretera, tiene que ir a una velocidad determinada, tu coche no puede entrar allí, pero allí sí, entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Entonces, ya hay, o sea, una serie de factores, yo creo que hay algunas cosas que son pura educación cívica y responsabilidad personal. Y tú no puedes entrar con la bicicleta por donde te dé a ti la gana porque está de moda el ciclismo y zumbarte todos los helechos que te encuentres por el camino. Y donde a lo mejor hay una especie que está protegida y tú no la conoces porque tú no eres botánico. Entonces, lechuga. Entonces, yo tengo una anécdota de una amiga que en Alcornocales es una carnívora y una planta, hay más de una, pero hay una planta carnívora que es muy representativa, que es Drosophilum. Entonces, es como una especie de
de lechito, así, con unas burbujitas, que son las donde se pegan los insectos y la planta los digiere. Y esta amiga mía, que es Ana, tiene una casa en el monte, ¿no? Y va un día andando, ella se andurrea por allí porque tiene un sendero justo detrás de su casa, ¿no? Su casa está al cornocal y por arriba hay un sendero. Y se encuentra un chaval joven eh, haciendo fotos al lado de una Drosophilum que están contadas las poblaciones. Oye, ¿tú qué haces ahí? Y le dice, chaval, yo con mi padre, que está ahí. Y el padre era un catedrático de botánica de UCA, de la UCA, que estudia las poblaciones. Dice, ay, Ana, qué vergüenza más horrorosa. Porque es que está obsesionada, como vive al lado de la ruta, pues se dedica a perseguir. Pero es que te encuentras también a llanitos que vienen con los Land Rover y se meten por... En fin, no quiero parecer racista, pero es que, oiga, mire usted, es que esto no es un circuito de rally. Para ir usted, como los militares se han ido de esa parte de arriba, pues hay como menos presencia y guarda uno para un montón de sí. Hay un problema de vigilancia, hay un problema de educación personal, de responsabilidad, de respeto, de que esto es de todos, no tuyo no, de todos. Entonces, yo creo que todo eso, el conjunto de todo eso, a veces se convierte en algo maravilloso y a veces se convierte en una bomba de relojería. Porque la gente se pone agresiva, ¿eh? Eso me lo han contado a mi gente del parque. Mira, Ana, yo llega un momento que he dicho, haga usted lo que quiera, porque yo no me voy a poner a pelearme con un tío al lado que te está diciendo que se baña ahí, porque hace mucho calor, porque no, porque esto es de todo, porque esto es el parque. O sea, que te digo que no es fácil, ¿eh? El articular todo eso no es fácil. ¿Alguna pregunta más? Iba a comentar una cosa con relación a lo que han dicho, lo que estaba diciendo este chico, ¿no? Nosotros tenemos unos amigos suizos que vivieron un tiempo cerca de nosotros y se iba a pasear con el perro y decía, yo no entiendo lo que pasa aquí, todo está vallado y no puedo entrar donde me da la gana. Entonces, estaba acostumbrado, que es verdad que en Suiza tú te vas y por donde quieras te metes. También es verdad que la gente es más respetuosa. Pero, espérate. ¿La hay color? Bueno, pues reiterar el agradecimiento. Un poquito todavía. Ha sido una tarde en lo climático nefasta, pero en lo cultural y lo divulgativo una tarde espléndida. Ana, muchísimas gracias. A vosotros. Muchas gracias, de verdad.